Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este ratito que vamos a compartir hoy, este webinar que está enfocado a conocer algunos aspectos sobre la teoría dialéctico-conductual. Si os parece, vamos a dejar unos minutos de cortesía para que el resto de participantes se vayan incorporando y empezamos. Bueno, vamos a iniciar el webinar. Me voy a presentar. Yo soy Silvia Bengoa, soy psicóloga aquí en IMQ AMSA, trabajo en la unidad de regulación emocional con los compañeros que hicieron el webinar anterior, la doctora Pamela Parada y Claudio Merútolo. Y bueno, el objetivo de hoy es compartir el conocimiento sobre la DBT con todos vosotros. Y en principio mi objetivo sería que sea un webinar dinámico. Sé que la hora es difícil, intuyo que hace buen tiempo en general y os quiero agradecer a todos y a todas la participación, el estar. Por supuesto, tenemos de todo el mundo un chat, ¿vale? Para que podáis ir poco a poco preguntando, aclarando dudas. Cuanto más lo hagáis, más enriquecedor será para vosotros y vosotras. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, agradecer a IMQ AMSA y a la Unidad Europea del Atlántico su colaboración con este proyecto, que es muy ilusionante para todos los que participamos en él y estamos encantados de poder compartir con él. Venga, pues si os parece voy a compartir ya la presentación. A ver si... Vamos a ver, parece que hay algún problema técnico. No sé si veis algo, no veis nada. Yo tengo la pantalla en negro de momento. Está pensando, así que, bueno, voy a darle un par de segundos a ver si conseguimos... Venga, parece que sí. Vamos a ver. ¿No estás compartiendo? No, a ver. Compartir la pantalla. Vamos a probar de nuevo. A ver, así.
Bien, estupendo. Bueno, como decía, yo soy Silvia Bengoa, trabajo en Hospital de Día y el objetivo de hoy va a ser, entre otros, uno de los objetivos, comprender los fundamentos de la teoría dialéctico-conductual, o la DBT. ¿Vale? Me vais a escuchar ir alternando entre estos dos términos, que no es más que en inglés y en castellano. ¿Vale? Os voy a presentar sus componentes y, bueno, mi objetivo es, quizá un poco ambicioso, poder aprender las diferentes habilidades y aplicaciones y ver también cómo lo podemos integrar en los elementos de la práctica privada. Cómo vamos a poder ver algún caso clínico que bueno, compartimos aquí en la unidad y en otros momentos, actuales y en otro momento, y poder ir conceptualizando y que veáis cómo nos ayuda en la práctica clínica. El origen de la dialéctico-conductual, bueno, viene de la doctora Marsha Linehan. Ella lo desarrolla en la Universidad de Washington, en Seattle, y en principio arranca con la población diana de trastorno límite de la personalidad. Si bien es cierto que de ahí va evolucionando y se van viendo posteriores aplicaciones, ¿sí? A personas que tienen conductas suicidas, autolesiones, trastorno alimentario, abuso de sustancias, incluso depresión resistente. ¿Vale? Vamos a ir viendo cómo esta teoría nos va a ayudar a que poco a poco los pacientes y las pacientes vayan logrando recalibrar y reducir el punto de exposición máximo de la emoción, ¿no? En el webinar anterior mis compañeros os hablaban sobre la ola emocional y, bueno, vamos a acercarnos también hacia ese concepto. Actualmente, ¿cuándo y dónde lo aplicamos? Bueno, la prevalencia está en pacientes indudablemente con desregulación emocional, impulsividad de cualquier ámbito, lo iremos viendo, bien puede ser de conductas compulsivas sexuales o impulsivas sexuales, compras compulsivas o impulsivas, también sintomatología más del polo negativo, ¿no? Encamamiento, ideas de muerte, autolesión. Entonces, es un foco muy interesante poder comprender que la teoría dialéctico-conductual es una intervención muy estructurada y esto nos va a permitir dar un marco a los pacientes y las pacientes de estabilidad, de predictibilidad. La premisa fundamental es que la desregulación emocional es el resultado de la transacción entre la vulnerabilidad biológica, que lo vamos a ver, y un ambiente invalidante. Los estudios nos dicen que efectivamente hay ciertas personas que tienen alta sensibilidad a los estímulos. Es un condicionante con el que vienen y no solo a terapia, sino en la vida, ¿sí? Entonces aparece esa respuesta emocional de alta intensidad que cuesta muchísimo modular, por lo tanto hay un lento retorno a la calma o a la línea base. Si a esto le sumamos un ambiente invalidante, que ahora vamos a ir profundizando un poquito más, se generan, bueno, pues unas dificultades aún mayores que van a requerir de una estructura y de un orden, ¿vale? El entorno responde a las experiencias privadas, tratándolas como incorrectas, inapropiadas, por ejemplo, no exageres, no es para tanto, tranquila que ya se pasará, hay más peces en el mar, ¿no? Si un paciente o una paciente nos comunica el malestar y el terapeuta o incluso la familia, ¿no? Sabéis que para nosotros es muy importante la familia, comienza esta ronda invalidante de cualquier experiencia, la desregulación va a ir en aumento. ¿Sí? Importante entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con personas que tienen muchísima dificultad para nombrar las emociones, con personas que tienen mucha dificultad en tolerar el malestar, dificultad en modular esa activa desarrollo y el mantenimiento de yo. La identidad, quién soy, ¿no? A veces no voy a poder confiar, como decíamos la vez anterior en la mentalización, no voy a poder confiar en lo que yo creo. Esto que yo siento es válido, es inválido. Si mi familia, mi entorno lo invalida, entonces, ¿cómo puedo yo pensar que es así? Y ese tipo de conductas. Veremos entonces. La teoría dialéctico-conductual es una mezcla entre la cognitivo-conductual, la actitud dialéctica y una incorporación del Zen. Y aquí es cuando hace su acto de presencia el mindfulness. Nosotros siempre decimos en la unidad que hacemos mindfulness explicado por psicólogos y nos cuesta mucho romper esa barrera, ¿no? Que los pacientes y las pacientes puedan empezar a considerar que el mindfulness es una práctica
que hay que incorporar, que hay que repetir, repetir, repetir y que va a formar parte de una de las herramientas fundamentales para conseguir una mejora en la regulación emocional. Vemos entonces también la postura dialéctica. Nos suena, lo habremos dado en filosofía hace bastantes años en el colegio y vamos a ver un poco, ¿no? Dos ideas opuestas pueden ser verdad a la vez y cuando son consideradas juntas pueden crear una nueva verdad y un nuevo modo de ver la situación. Poníamos el otro día en el grupo un ejemplo muy interesante. Nosotros nos sentamos en círculo y planteábamos, ¿no? Quizá hay una pelota en el centro y hay una parte que es negra y la otra parte es blanca. Un paciente lo va a ver negro, el otro lo va a ver blanco y ambos tienen razón. Entonces hablábamos de la razón. ¿Quién tiene razón? Proponíamos esa dinámica y esto les ayudó bastante a poder identificar en qué consiste la dialéctica. ¿Sí? Os he puesto aquí algunas frases que podemos introducir nosotros como terapeutas para validar esas experiencias dolorosas, para validar la intensidad de la emoción que desborda y muchas veces lleva a conductas impulsivas como medida de regulación. Por ejemplo, estás haciéndolo lo mejor que puedes y al mismo tiempo necesitamos que pruebes estrategias nuevas. Tu dolor es real y tu vida puede ser diferente. Tiene sentido que te sientas así y necesitamos encontrar formas eficaces de manejarlo. Nosotros vamos a hablar siempre en términos de eficacia, ¿no? Si lo que yo estoy haciendo a día de hoy no me funciona, tendré que buscar otra manera. Os dejo aquí unos ejemplos que podréis ir revisando. Importante en la relación terapeuta-paciente, vamos a intentar promover siempre desde la teoría dialéctico-conductual que los pacientes y las pacientes aprendan a pedir ayuda de forma efectiva. No nos vale que utilicen canales que quizá utilizan fuera de la terapia. A veces es un método que han aprendido en el devenir de su vida, pero no es efectivo. No es efectivo pedir ayuda a través de amenazas, no es efectivo pedir ayuda a través de chantajes. Entonces vamos a intentar promover siempre, traducir ese malestar en una forma nueva de aprender a pedir ayuda para conseguir efectividad. ¿Sí? Como terapeutas necesitamos tener una actitud diferente, una mirada muy transparente y esa mirada de construcción tiene que ir en relación a que los pacientes lo hacen lo mejor que pueden. Si yo considero que mi paciente me chantajea, que mi paciente está aquí un poco por cumplir, que mi paciente me manipula, no voy a poder ser un buen terapeuta de BT, no voy a poder aplicar desde ahí esa mirada, ¿no? que nos va a ayudar a acompañarles en esto. Porque si están viniendo, es que los pacientes, vamos al siguiente punto, desean mejorar. Es más fácil quedarse en casa, quedarse en la cama o continuar con el devenir de conductas impulsivas, ¿no? Podríamos decir que lo difícil es sentarse, aceptar, empezar a considerar que hay que hacer cambios y sentirse perdido muchas veces, ¿vale? Entonces, para nosotros yo utilizo mucho la metáfora de las gafas, ¿no? Si yo me pongo las gafas de la DBT, voy a hacer todo lo posible por considerar que mis pacientes lo hacen lo mejor que pueden y que desean mejorar. Y para ello yo voy a acompañarles en la construcción de la idea de que pueden conseguir una vida que les merezca la pena vivir. Preceptos así interesantes dentro de la dialéctica conductual para que hoy vayáis cogiendo unas ideas, ¿no? Unas pinceladas de en qué consiste. La anticipación. Hablábamos antes de la curva emocional, de la ola emocional. Si yo soy capaz, como terapeuta, de conseguir que mi paciente poco a poco vaya logrando anticiparse a una posible desregulación emocional, vamos a lograr un éxito en ese reto de desregulación, ¿no? Usar unas herramientas para poder prevenir. Vamos a pensar, vamos a considerar cuáles son los factores que me pueden desregular, vamos a pensar en frío qué cuestiones están en mi mano, qué puedo hacer yo y desde ahí construir una nueva verdad, que es lo que decíamos antes, ¿no? Construir estrategias de afrontamiento mucho más eficaces. Por otro lado, y esto es algo que no nos cansamos de repetir, la práctica. Si hay algo que caracteriza la DBT es que nosotros, bueno, somos terapeutas que ponemos deberes. ¿Por qué ponemos deberes? Porque algo que yo les digo en la unidad siempre es que el trabajo intramuros es el que hacemos en las sesiones grupales. Ahora bien, el trabajo extramuros es casi o más importante que el que hacemos en la unidad. Ellos y ellas tienen que practicar diariamente los ejercicios que nosotros vamos poniéndoles
en régimen estructurado, que ahora veremos, para poder ir implementando eso como nuevas formas de reaccionar ante situaciones difíciles. Entonces, práctica, práctica, práctica. Muchas veces dicen, no, al principio, sobre todo, el mindfulness no funciona, yo no sé respirar, me angustio más. ¿Tiene sentido? De acuerdo, validamos. Entonces vamos a buscar otra estrategia. Funciona. La práctica es algo bueno, que como terapeutas de la DBT vamos a tener que tener muy presente y vamos a tener que ser muy insistentes, un poco martillo pilón, como me dicen a veces, porque, bueno, sin práctica, si yo no cambio, nada cambia, ¿no? Entonces necesito empezar a cambiar mi día a día para poder conseguir esa efectividad deseada. Por otra parte, tenemos el concepto de distracción, ¿vale? Aquí os pongo que distracción es diferente de evitar. Hay que también aprender a diferir, ¿no? Podríamos utilizar la palabra diferir también como sinónimo. Hay muchas veces que yo tengo una intensidad emocional que va en aumento y ahí es cuando yo debo parar y de una manera más mente sabia, que lo veremos, puedo poder decir, venga, más adelante haré mención, podré reflexionar sobre esto que ahora mismo me está angustiando, pero quizá ahora mismo, si yo me mantengo en este bucle, voy a aumentar mi desregulación y puedo llegar a conductas impulsivas que no me llevan a ninguna parte, ¿vale? Por lo tanto, estos tres conceptos también son muy importantes a la hora de tener claro cómo actúa o, bueno, dónde está el margen de maniobra de la DBT. Vamos a ver, dentro de la DBT, antes os hablaba de los diferentes elementos. La DBT es una teoría muy estructurada y como terapeutas DBT vamos a tener un abanico importante de posibilidades, ¿sí? Para intervenir desde ahí. Por una parte, el grupo de habilidades, que es lo que nosotros practicamos habitualmente en la unidad y es lo que, bueno, más adelante iremos comprendiendo y profundizando. Son grupo de habilidades. Estas habilidades nos van a permitir nuevas formas para regular nuestra emoción. No la vamos a eliminar, no la vamos a invalidar, no vamos a intentar regularla, que yo pueda tolerar. Yo puedo estar muy, muy, muy triste y que eso no me incapacite. Puedo estar muy, 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 muy contento o contenta y que eso tampoco me impida el poder estar en una situación adecuada, ¿sí? Tenemos también la posibilidad de ser terapeutas individuales siempre bajo el marco de la DBT. Nosotros es cierto que dentro de la unidad, como hacemos el abordaje multifocal de terapia multifamiliar, psicoanalítica multifamiliar, la mentalización y la DBT, intentamos ser más flexibles y más abiertos a la experiencia, ¿no? La parte que a mí me corresponde, puedo aplicar, es verdad, ciertos criterios de la DBT, pero ahí sí es verdad que soy menos estricta. El objetivo de la terapia individual, vamos a ir con el marco de la DBT, manejando y aplicando lo que aprendemos en los grupos, que es la primera fase. Hay otra parte, que es el coaching telefónico, que está, bueno, pensado para situaciones de desregulación extrema. Los pacientes suelen tener un número de teléfono de urgencia en el que, bueno, al que pueden llamar. Si han intentado poner en marcha las habilidades, no ha habido regulación efectiva y antes de llevar a cabo una situación de riesgo, llaman y entre el terapeuta y el paciente llegan a un acuerdo y se trabaja, ¿no? para poder evitar y minimizar cualquier riesgo. Y por otra parte, tenemos el grupo de supervisión de los terapeutas, cuyo objetivo fundamental es mantener a los terapeutas motivados y entrenados en la DBT, ¿no? Mantener esos preceptos que decíamos antes de que el paciente lo hace lo mejor que puede, de que quiere cambiar y mejorar y para ello es necesario poder parar y en equipo poder tener en cuenta, bueno, cuáles están siendo nuestras dificultades. Sería lo más parecido pues, a una supervisión externa, pero lo hacemos en importante dentro de la terapia individual, por si acaso luego no me da tiempo, tenemos que atender siempre a una jerarquía de objetivos. Voy a decir ahora porque si no, ¿vale? Es importante que incluso también cuando lo vemos en el grupo, hay que atender lo primero a las conductas que amenazan con la vida, ¿no? Yo no puedo hablar de quiero irme de vacaciones a hacer el Interrail si tengo autolesiones activas, ¿no? Primero tengo que conseguir resolver aquellas situaciones de desregulación emocional que me llevan a autolesionarme para poder disfrutar en otro momento de un Interrail en condiciones adecuadas. Posteriormente hablaremos de las conductas que interfieren con la terapia, como puede ser llegar tarde, no hacer los deberes, no trabajar extramuros, bueno, veremos.
Por otro lado, conductas que interfieren con la calidad de vida. Si yo estoy con dificultades para tomarme la medicación, dormir, ¿no? Mantener una vida activa en cuanto a la parte académica o laboral, que también es importante, en cuanto a grupo de iguales, ahí también tendremos que trabajar. Y todo esto nos va a llevar a, como decíamos al principio, en una escalera de consecución de objetivos, nos van a permitir tener una vida que nos merezca la pena vivir. Paso un poco a explicaros las propiedades, voy un poco rápido porque me gustaría que pudierais también tener la posibilidad de preguntar si así lo deseáis. Vamos a hablar ahora sobre las propiedades del grupo de habilidades DBT. ¿De acuerdo? Nosotros estructuramos en la unidad de día y en general el manual de Marshall y Neham nos dice, y otros contactos con otros compañeros que también llevan a cabo intervenciones de la DBT, hablamos de una duración, ¿vale?, de la sesión de en torno a 1 hora y media, 1 hora 45. También aquí, esto es lo que nos dice el manual, nosotros intentamos también adaptarnos a lo que el grupo va necesitando. A veces pueden ser un poquito más cortas en función de la intensidad. Y vamos a distribuir siempre el ciclo entre unas 20 y 24 sesiones, ¿vale? Hablábamos de que la DBT es una terapia muy estructurada y nos lo va a dar, lo vamos a ver aquí. La estructura es un grupo de contenido psicoeducativo. No vamos a profundizar en exceso, no vamos a tender a interpretar, no vamos a buscar esa mentalización que vamos a buscar en otros grupos, sino lo que vamos a intentar es psicología por psicólogos para que los y las pacientes puedan entender de una manera tangible para ellos y para ellas qué es lo que está fallando y cómo podemos explorar nuevas posibilidades. Vamos a tener siempre un compromiso terapéutico, tenemos un contrato terapéutico muy bien definido en el que ponemos y encuadramos el tratamiento. Hablamos de posibilidades de no consumo, de abstinencia, de consumo de, por ejemplo, hablamos de conductas sexuales de riesgo, hablamos de un estado nutricional suficientemente bueno, hablamos de no tener contacto entre pacientes, hablamos de un montón de cuestiones que nos hemos ido dando cuenta a lo largo del devenir de la unidad que son necesarias, ¿vale? Poner por escrito y negociar, ¿vale? No trabajamos con el chantaje, no trabajamos con ciertos elementos que van a interferir en la terapia y entonces ya de base lo vamos facilitando. El grupo, vemos aquí como hay 4 fases, ¿vale? Por una parte, iniciamos el grupo con un breve ejercicio de mindfulness. Esto nos permite conectar, ¿no? Muchas veces, bueno, durante la unidad tenemos 3 espacios terapéuticos y, bueno, entre que salen, entran de un grupo, de otro, toman un descanso. Hay veces que, bueno, vienen como quizá más movidos por lo que se habla del grupo anterior, por lo que han ido haciendo en el descanso. Entonces, iniciamos el grupo con un breve ejercicio de mindfulness que nos permite estar en el aquí y en el ahora. Una vez que hemos concluido con el ejercicio, vamos a los deberes. Esta es la parte, bueno, más difícil de llevar como terapeuta de DBT. Bueno, consultamos quién falta, vamos viendo un poco si la sesión anterior faltó alguien, pedimos a alguien que sí que estuvo que pudiera explicar al resto de compañeros y compañeras qué es lo que se ha ido trabajando y ponemos encima de la mesa las dificultades, ¿no? Hay deberes, no hay deberes, quién los ha hecho, quién los ha hecho, por qué, vamos a pensar, ¿no? ¿Qué dificultades hemos tenido? Y para aquellas personas que sí han cumplido con las tareas, vamos a promover una reflexión, ¿sí? Aquí sí vamos a decir, venga, ¿qué es lo que más te ha costado? ¿Y cómo lo podríamos haber hecho de otra manera? De esta forma, aquellas personas que no hayan, bueno, podido llevar a cabo los deberes van a poder pensar, ¿sí? Van a poder ponerse en la mente del otro en ese momento, poder valorar, tirar de manual y poder considerar nuevas posibilidades. De ahí, intentamos que sea una parte relativamente corta. Si vemos que hay mucha dificultad, bueno, ampliamos, pero el objetivo es deberes corto para refrescar y ponernos en la nueva parte de nuevas habilidades. Cada día en nuestro manual vamos pasando las habilidades, que ahora veréis, y vamos incluyendo nuevas posibilidades para conseguir una regulación emocional efectiva, que luego ellos y ellas tienen que ir practicando. Yo siempre les digo que la DBT es como cuando aprendes un idioma. La primera sesión está muy bien, perdón, vamos aprendiendo los colores, las formas, pero luego todo es sumatorio y es cuando se complica un poco el asunto. Una vez que establecemos y explicamos bien la teoría, las nuevas habilidades, establecemos un acuerdo de nuevos deberes y cerramos.
Nuestro grupo es un grupo abierto por un poco la idiosincrasia de nuestro tratamiento. Intentamos siempre, como veréis, que hay habilidades de aceptación y de cambio, intentamos siempre que entran personas nuevas hacer un repaso sobre las habilidades de aceptación y a veces, bueno, vamos viendo que en unas primeras fases del tratamiento, las herramientas y las habilidades de aceptación y de tolerancia al malestar nos van a ayudar a generar cohesión de grupo, vamos viendo cómo los veteranos y las veteranas van colaborando y es una maravilla. ¿Con qué diagnósticos nosotros generalmente trabajamos? Lógicamente, trastorno límite de personalidad, personas con una alta desregulación emocional, un trastorno adaptativo, ¿no? que quizá también no acaba de encajar en un trastorno de personalidad, pero sí que vemos que tiene sintomatología similar, vamos viendo. Interesante también. Hay alguna persona que, bueno, ha podido entrar con un trastorno obsesivo compulsivo. Vamos viendo. Siempre que la persona tenga esa voluntad de cambio y tenga episodios de alta desregulación. Personas con depresión, con altos episodios de impulsividad por agresividad y también han tenido cabida. ¿Qué materiales tenemos nosotros dentro de la unidad? Bueno, autorregistros, protocolos de riesgo suicida que vamos activando en función de la necesidad de la situación de cada paciente, guías de intervención, dossier para padres, contrato terapéutico específico que os comentaba antes y luego para las habilidades de tolerancia al malestar, aquí quizá podéis sorprenderos para las personas que no tenéis mucha relación todavía con la DBT, bloques de hielo o estos elementos que son como el gel o las mascarillas que se utilizan a veces para las migrañas, tabasco, pelotas de goma antiestrés, wasabi, jengibre y un timbre para bueno, trabajar sobre el juicio. Venga, voy a meterme ya de lleno con las habilidades de aceptación. Os he puesto aquí como un gráfico para tenerlo así como muy visual. Es un resumen de todo lo que, bueno, iremos viendo más adelante en el curso de experto, por ejemplo, para poder profundizar y conocer. En esta primera fase, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar una mayor regulación frente a conductas impulsivas, que son las que describía antes, ¿no? Autolesiones, ideación de muerte, encamamiento, consumos diversos consumos, conductas sexuales de riesgo, compras compulsivas, impulsivas, abuso de medicación de rescate. Entonces, gracias a estas habilidades de aceptación, vamos a intentar lograr mayor eficacia de tolerar el malestar. Habilidades del módulo 1, que sería el mindfulness, y el módulo 2, que es la tolerancia al malestar. El módulo 1, mindfulness, ¿qué vamos a conseguir con el mindfulness? Fundamental, reducir el sufrimiento, incrementar la felicidad, incrementar el control de la propia mente y experimentar la realidad tal cual es. ¿Sí? Vamos a ver que el mindfulness tiene un componente muy importante que es una mirada sin juicio. Es algo que nos cuesta mucho, ¿no? En esta sociedad hoy en día estamos constantemente con los móviles dando like, no, sí, no, esto me gusta, algoritmo, y vamos a ver lo difícil que resulta muchísimas veces eliminar el juicio. ¿Por qué? Bueno, porque si yo me mantengo en una actitud de mindfulness, voy a conseguir disminuir mi reactividad a los acontecimientos mentales que puedan ir apareciendo, voy a tener un mayor control para focalizar la atención y mejorar mi capacidad para, como os decía antes, distraer de lo que ahora puedo atender y lo que no puedo atender. Siempre en una línea de buscar una efectividad en la regulación emocional. La parte de tolerancia al malestar, por otro lado, es como la más visual, la que está más de la mano, está más llamativa, del hielo, del jengibre, de elementos más, ¿no?, manuales. Y el objetivo va a ser siempre sobrevivir a la crisis sin empeorar la situación. No vamos a buscar solucionar, vamos a buscar no empeorar la situación. Vamos a ver en algún ejemplo. Vamos a intentar aceptar radicalmente y ser libre de nuestras decisiones, poder decidir qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Puedo meterme en este jardín, como muchas veces dicen, o no. O igual ahora mismo puedo diferir el meterme en ese jardín y poder considerar hacerlo en otro momento desde una situación mucho más regulada. Importante, como DBT, como terapeutas DBT, conocer y poderles transmitir que el dolor es parte de la vida y no siempre puede ser evitado.
tanto a los pacientes y las pacientes como a sus familias. Muchas veces nos vamos a encontrar con familias que tienen tendencia a la sobreprotección, también aquellas que no registran, ¿no? Muchas veces situaciones de vulnerabilidad, pero vamos a encontrarnos con familias, como os digo, que van a tender a la sobreprotección. Entonces, aquí, claro, hablamos de personas que quizá han sido, bueno, sobreprotegidas en el pasado y ahora no tienen ese manejo de poder tolerar el malestar, ¿no? Y esa frustración va a ser como difícil de manejar y por eso vamos a hablar con la tolerancia y malestar. Y luego el poder manejar el dolor nos va a permitir pues, actuar de una manera no impulsiva, ¿vale? Como decíamos, sin empeorar las cosas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si alguien quiere, ¿vale? Que levante la mano virtualmente y aclaramos y clarificamos, ¿vale? Venga, habilidades mindfulness. Bueno, la más fácil y la más difícil para mí es la mente sabia, ¿no? Cómo poder transmitir qué es la mente sabia y cuán importante es en el momento en el que los y las pacientes empiezan a incorporar este concepto de mente sabia, porque poco a poco el lenguaje de la DBT se va instalando en su léxico, se va instalando en el léxico de las familias y vamos viendo cómo se habla de ese lenguaje común en la unidad y bueno, dentro de intramuros y extramuros que nos permite a todos saber que estamos en voluntad de cambio, ¿no? Entonces, tenemos por una parte lo que es la mente racional, que es una mente más estructurada, más metódica, más analítica, basada en hechos, ¿no? Lo que podemos muchas veces hacer tangible, y una mente emocional, que es una conducta que está decidida por la emoción que en ese momento siento, que como os decía antes, yo me puedo desregular en emociones de afecto positivo o de afecto negativo, ¿no? Yo puedo estar desregulada porque estoy eufórica, porque estoy en un concierto y estoy que no quepo en mí de gozo y puedo estar desregulada y puedo empezar a pensar con una mente emocional y cualquier idea me puede parecer extraordinaria, como subir al escenario, como consumir porque ahora estoy bien y yo controlo, ¿no? Y ahí estaría hablando la mente emocional. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Intentar llevar a los pacientes y a las pacientes a un estado de mente sabia, que sería un estado de comunión entre ambos elementos, ¿vale? Intentaríamos que la persona pueda acceder a aprendizajes previos que hayan sido efectivos, ¿no? Siempre le vamos a preguntar, ¿y qué te ha servido en otras ocasiones? Para que puedan parar y recobrar algún archivo que está por ahí guardado de algo que ha sido verdaderamente efectivo y a lo que se puedan aferrar. Vamos a intentar lograr que haya equilibrio, regulación, ¿no? Manteniéndonos en este rango, porque la mente sabia no elimina la emoción, ¿vale? No la elimina, esto es súper importante, la emoción siempre va a estar ahí, yo voy a validar cualquier emoción, puedo invalidar una conducta, ¿no? Y puedo validar que estás enfadado, invalido que muerdas, pegues o golpees, pero valido tu emoción. Entonces, la mente sabia me va a llevar a poder validar esa emoción y no tampoco ignorar esa razón de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que puede suceder, ¿vale? Vamos a integrar ambas posibilidades. Entonces, el concepto de mente sabia va a aparecer recurrentemente y a lo largo del devenir de todas las sesiones de psicoeducativas vamos a hablar vamos a ver si somos capaces de actuar desde la mente sabia. Y esto nos va a permitir nuevamente recolocarnos. Incluso vamos a ver cómo los y las pacientes se recolocan en la silla en posición de mindfulness, porque es un recurso que cuando van integrando es de fácil acceso. Vamos a tener las habilidades qué y cómo. Es importante diferenciar, ¿no? Habilidades qué hago y cómo lo hago. En un momento en el que hay una desregulación, que vamos a ver un poquito más adelante, como por ejemplo el transporte público, vamos a ver qué puedo hacer, es una en cada momento, y cómo lo puedo hacer, todas a la vez. Os hablaba antes de la mirada del no juicio dentro de la DBT. Tenemos una frase así como de fácil acceso, que hoy en un grupo estaban diciendo las compañeras, ¿no? Entre ellas, pero esto te construye o te destruye, ¿no? Juzgar tiene que ver con la efectividad, ¿no? Si os fijáis, construye o destruye es una frase dicotómica que nos va a permitir no juzgar, que nos va a llevar a la efectividad, si destruye o no lo hago, y nos va a llevar a la unicidad mental, una cosa en cada momento. No puedo estar, fijaos, pensaba en el caso de esta persona que decía, si me encuentro a alguien por la calle
¿qué ha dicho algo de mí? ¿Yo qué hago? Quiero ir a confrontar, pero no, pero sí, algo muy habitual. Venga, vamos a parar. ¿Qué hago? Vamos a ir ahora. ¿Y cómo lo hago? Desde luego no juzgar, no sé ni lo que están diciendo desde aquí, desde la lejanía, no sé de lo que están hablando. Voy a intentar ir a una cosa en cada momento, voy a buscar mi conducta más efectiva, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Observar con curiosidad, con detenimiento, observar la situación, mientras acompaso con mi respiración. Si eso sirve, fenomenal. Si no sirve, puedo cambiar, puedo buscar describir y les vamos a entrenar en cómo con una mirada curiosa pueden empezar a describir, ¿no? Yo miro así un poco alrededor del despacho en el que estoy y veo que tengo un monitor, un ordenador, tiene una cámara encima, veo que tenemos algunos post-it, veo que hay un teléfono, puedo detenerme en un teléfono, puedo detenerme en el calendario, puedo ver los días del calendario, el calendario es de un color, y poco a poco esa descripción me va a ayudar a ir bajando la intensidad de mi emoción mientras acompaño siempre con una respiración. Y la otra posibilidad puede ser participar. Muchas veces las personas que tenemos en la unidad tienden a la disociación como mecanismo de protección. Entonces les pedimos, ¿no? Cuando están en grupo y vemos que se van desconectando, que vengan a la que llega la hora, participen en la sesión de una manera activa, escuchando con presencia, con corporalidad, para evitar me lleva a otros lugares, me lleva a desconectarme y a no tener una conducta eficaz. Muchas veces disociamos para no sentir. Venga, pues vamos a intentar participar, estar en el aquí y en el ahora. Vamos a ver qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer. Simplemente aceptando lo que estoy sintiendo. Es algo que parece peregrino, pero poco a poco ellos lo van integrando y les resulta muy efectivo. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que tenemos aquí. Nos preparaba paciente con ansiedad fóbica en transporte público. ¿Qué vamos a hacer? Partiendo del mindfulness, lo que os decía, ¿no? Las habilidades que os presentaba. Vamos a intentar identificar esa activación, ¿no? Que conecte con su cuerpo. Muchas veces hay una situación de desconexión brutal y en esa curva de la emoción muchas veces hay una desconexión y para cuando conectan con el cuerpo ya es tarde. Por eso es importante empezar a trabajar el mindfulness. Vamos a identificar esa activación, cómo yo me voy empezando a encontrar mal y anticipándome el mayor tiempo posible voy a poder lograr esa regulación emocional. Voy a poder proponerle al paciente que describa las sensaciones que está teniendo corporales sin juicio, ¿no? Pensábamos en una persona que quizás se siente culpable de no poder realizar un trayecto sencillo que con anterioridad hacía en otros momentos de su vida y vamos a intentar pedirle que por favor describa esas sensaciones corporales sin juicio, es decir, ahí vamos, ¿no? Poder decir, estoy encontrando mi cuerpo más tenso, quizá noto palpitaciones, estoy notando una sudoración en las manos, siento cierto mareo y vamos a ir incorporando ejercicios de respiración en los que les vamos a ir entrenando, ¿sí? Para poder lograr que esa emoción en esa curva pueda remitir sin llegar a una conducta de desregulación en la que pueda llevar a cabo una conducta de riesgo impulsivo. Tenemos varios ejemplos por aquí. Avanzo, que si no me voy a quedar solamente en el primer módulo. Tolerancia al malestar, importante. Hablábamos antes de que en situaciones que yo no puedo controlar, es cuando tengo que aceptar que el dolor forma parte de la vida y puedo poner en marcha este tipo de habilidades. La primera con la que nos encontramos es STOP. Si veis, hay muchos acrónimos dentro de la DBT, hay muchos acrónimos porque nos permiten recuperar rápido de una manera accesible qué es lo que tengo que hacer una vez que lo van integrando, ¿sí? Entonces el stop nos va a hablar de que en una situación conflictiva en la que yo me empiezo a encontrar cada vez peor, noto cómo mi cuerpo muchas veces dice no se enciende, debo parar, debo suspender cualquier actividad que yo esté realizando, tomar un respiro, que sin querer lo he hecho, me he anticipado, tomar un respiro de cuerpo y de mente. Esto va a implicar muchas veces que yo puedo salir de la habitación en la que estoy, puedo avisar a las personas con las que me encuentro y voy a decir, necesito tomar un respiro, por favor, vengo ahora, me voy en condiciones de seguridad. Se pueden ir pensando en una persona que está pudiendo, por ejemplo, una comida familiar, está comiendo en un restaurante y empiezan a angustiarse
y antes de llegar a una situación mayor puede parar, comunica al resto de comensales que necesita un momento, sale, viene al servicio, observar qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy viendo a mis familiares? Y si os fijáis, en este proceso va a ir parando, va a ir regulando, va a ir bajando, siempre acompañando de una respiración, ¿vale? La respiración siempre está presente en la DBT, siempre está presente porque es un mecanismo por el que empiezan a conectar con el cuerpo. Una vez que ya estamos en el observa, hemos observado esta situación, hemos observado esos pensamientos, podemos activar nuestra mente sabia y actuar con conciencia. Quizá me puedo permitir volver a la mesa y decir, agradecer que el resto de personas con las que comparto la mesa han comprendido que necesitaba parar, que no tiene nada que ver con el resto de personas, sino es más bien una cuestión mía y que desde aquí ahora puedo afrontar la comida desde una manera, desde un sitio mucho más cómodo y bueno, más efectivo. Entonces el stop es un recurso muy rápido, muy fácil, del que ellos perdón, pueden tirar. Hablando de tirar, tenemos el resto de habilidades, el tire. Esta también es de las más visuales, ¿sí? Vamos a intentar con este acrónimo que puedan cambiar la fisiología corporal. Vamos a intentar que se active el parasimpático mediante diferentes elementos. Vamos a proponerles la reducción de la temperatura de la cara con agua fría. Con agua fría. Por ejemplo, podemos preparar un barreño, ¿vale? Con agua fría y cubos de hielo, pueden meter los pies en ese cubo, en el bidet también sería una posibilidad. Y desde ahí, acompasando con respiración, vamos alternando 20 segundos de frío, retiramos los pies, continuamos respirando, podría ser una. Vamos a utilizar esos bloques de hielo que os decía al principio para activar la posición de buceo. Vamos a pedirles que se coloquen aquí el hielo, no en el globo ocular. Recuerdo un paciente hace bastantes generaciones grupales que decía, yo me lo pongo en el ojo, que me puedo quemar el globo. Entonces, vamos a proponerles que se pongan el hielo aquí. Vamos a pedirles que se pongan en posición de mindfulness, que bajen la cabeza y acompasen, bajen la cabeza, compasen la respiración para poder lograr como esa activación, como os decía, del sistema parasimpático en el que nos va a mandar la señal de que ya no hay ningún riesgo, ningún peligro y que podemos sostener la situación, ¿vale? Que ese riesgo lo podemos controlar y con el hielo podemos coger también, por ejemplo, nos servía, había una paciente que cogía un bloque de hielo, un cubo de hielo en la mano y lo sostenía hasta que se iba deshaciendo, una bolsa de guisantes, si no tenemos nada de hielo a mano, lo puede poner aquí. Personas, por ejemplo, que están pensando en un concierto, venga, cogen un hielo y lo van sosteniendo, de manera que tienen que poderse concentrar en esa sensación extrema de frío para poder reconducir y regular la emoción. Ejercicio físico intenso es otra de las posibilidades del tire que nos va a permitir realizar sentadillas, sprint, subir y bajar escaleras muy rápido, burpees. En alguna ocasión ha habido algún paciente que se ha puesto sentadillas o burpees en contexto grupal y siempre les animamos a que mantengan las pulsaciones, como os he dejado aquí, en un rango entre 120 160 para que de verdad el cuerpo empiece a cambiar. Yo les digo, no es que vayan al fallo, es que tienen que ir más allá del fallo, ¿vale? Para poder lograr ese cambio, esa fisiología corporal que nos va a permitir salir de ese pensamiento, de esa emoción que nos está atrapando de una manera que nos puede poner en riesgo. La otra posibilidad, la R, sería respiración pausada, sería inhalar, por ejemplo, en 2 segundos y exhalar en 4. Siempre vamos a inhalar por la nariz, vamos a exhalar por la boca, activando nuevamente ese sistema, buscando activar ese sistema parasimpático. Y la E sería la respiración emparejada, con contracciones musculares, ¿no? Vamos, según inhalo, contraigo algún grupo muscular que ya hayamos ensayado y según exhalo, voy soltando ese grupo muscular. Y puedo ir haciendo diferentes cambios, puedo ir por la cara, el cuello, los hombros, a veces les funciona bastante, resulta bastante efectivo los glúteos, los gemelos no, porque a veces se nos ha subido la bola. Entonces, bueno, ellos mismos tienen que, y ellas mismas tienen que ir encontrando ese equilibrio. Distraerse con mente sana.
es otro de las habilidades de tolerancia al malestar que nos va a permitir, antes de llegar a ese rango de desregulación importante, poder sacar, ¿vale?, de nuestro registro de habilidades actividades que me permitan estar en el aquí y en el ahora. Actividad que me distraiga, una afición, contribuir ayudando a otros, intentar lograr la emoción opuesta. Siempre les decimos, ¿no?, es que tengo tiempo libre, estoy encamado, venga, prepárate una lista de Spotify de canciones de afecto positivo, de canciones de afecto negativo, para poder acompasar. Y aquí entra en juego la emoción opuesta. Dejar a un lado las emociones negativas, que implica encerrar el dolor en una caja, es otra dinámica que también hacemos. Pensamientos que distraigan, deletrear, contar números, que te hagan estar en el aquí y en el ahora, pensar un recorrido con el Google Maps, ¿no?, mental, y sensaciones intensas. Y la aceptación radical, que tengo que confesar que es mi habilidad favorita, y habla de que tengo que aceptar el momento presente, no luchar contra él, no enfadarme con la causa, ¿no?, no intentar cambiarlo por algo que no es, porque realmente es así y lo tengo que aceptar. Aceptar, como veis aquí abajo en el último párrafo, con la mente, con el cuerpo y con el corazón. Bueno, me he enrollado un poco, vamos a seguir, voy a avanzar, os he puesto aquí algún otro caso. Uy, ahora... Vale, lo que os decía antes, por si no me daba tiempo, era esta diapositiva, que hablábamos de actividades, conductas que interfieren con la vida, con la terapia, con la calidad de vida. Y el objetivo de todo terapeuta, ¿vale?, y de todo paciente de DBT, es construir una vida que merezca la pena vivir. Cuando vienen situaciones de extrema desesperación muchas veces, ¿no? Estaba pensando en una paciente que hemos dado el alta hace poco, después de un periodo largo de tiempo, alrededor de 3 años, con una estructura vital, un plan de vida establecido, con un control de la regulación emocional interesante, efectivo. Y me decía, es que ahora tengo una vida que me apetece, ahora tengo una vida que me interesa y que quiero seguir descubriendo. Entonces, este es un buen objetivo, ¿no?, para nosotros. No perdamos de vista que las personas vienen porque desean hacerlo, aprender a hacerlo de una manera mejor. Así que, bueno, esta es un poco la frase. Voy a aprovechar estos últimos 3 minutitos para bueno, poder comentar que este webinar está vinculado a un nuevo curso de experto que estamos, bueno, hemos organizado desde aquí, desde IMQ AMSA, en colaboración con la Universidad Europea del Atlántico. Es un curso de experto universitario en intervención psicoterapéutica de trastornos de personalidad. Es a lo que nos dedicamos. Nosotros, parte del equipo es parte investigadora, parte docente y siempre parte clínica. Nosotros intervenimos de forma diaria con personas que tienen altos niveles de malestar, altos niveles de sufrimiento, dificultades para poder llevar una vida que ellos desean, normativa, vamos a decir, ¿no?, de poder estudiar, poder trabajar. Y todo este curso de experto nace de poder compartir con las personas cuál está siendo nuestra experiencia, cuál está siendo nuestro fundamento teórico y qué es lo que sí que nos está funcionando para que, bueno, pues si alguien se anima pueda continuar con esta práctica. Es cierto que son 9 módulos teórico-prácticos, viernes y sábado, es un fin de semana al mes aquí en Bilbao. Tenemos la posibilidad de que las personas que se inscriban en el curso de experto luego puedan participar en una bolsa de suscripciones dentro de nuestro hospital de día. Y es cierto que estamos ya, pues, bueno, en periodo de matriculación todavía. Tenéis aquí un QR por si queréis hacer alguna captura o para ver un poco más en profundidad el programa. Vamos a hablar sobre TFP, vamos a hablar sobre DBT, sobre mentalización, vamos a hablar sobre diferentes retos que nos encontramos en el hospital de día, protocolos, vamos a hablar del trabajo con las familias y todo esto pues lo podéis ver en el programa. No obstante, si tenéis cualquier duda, cualquier curiosidad, podéis escribir aquí a nuestro correo de docencia imqamsa.es o llamar al teléfono que tenéis aquí, que también, bueno, pues el equipo os va a poder solventar cualquier duda o cuestión que queráis clarificar.
¿vale? Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Os dejo aquí mi correo por si alguien quiere consultar algo más, puntualizar a lo largo de estos días. sbengoa@imqamsa.es. Agradeceros vuestra atención en esta hora tan difícil, con este tiempo tan bonito. Agradecer el interés que habéis mostrado por la DBT. Es una terapia que yo creo que cuando como terapeuta la vas incorporando en tu práctica te sorprende y te ayuda a ver a los pacientes con una mirada mucho más curiosa. Voy a ver si me apaño con esto. No sé si tenéis alguna pregunta por aquí, algo que queráis puntualizar, alguna duda que os haya quedado en relación a la DBT, en relación al curso de experto, en relación a otros webinars. Tenemos unos minutos para que podáis. A ver, vamos a ver, ¿alguien está escribiendo? Venga, a ver, por aquí me dicen, ¿cómo participa la familia en este tipo de programas? Muy interesante. Mira, nosotros en la estructura de hospital de día intervenimos 3 días a la semana y hay un día que dedicamos a la familia, prácticamente por entero. Hacemos un grupo multifamiliar en el que están todas las familias. A veces también no solo vienen padres y madres, pueden venir hermanos, hermanas, incluso, bueno, tíos, habría algún abuelo, ¿no? Convivientes de personas que sienten verdadero interés y verdadera voluntad colaborar con el proceso de los pacientes. Entonces intervenimos en ese grupo multifamiliar. Posteriormente las familias están con nuestro compañero, un educador que lleva un grupo de familias. También es cierto que nosotros vamos citándonos con las familias por una parte, vamos apoyando en todas aquellas pequeñas cuestiones que pueden surgir en el día a día, ¿no? ¿Cómo puedo practicar esto? ¿Qué otras posibilidades tengo en casa? Porque fíjate, esto que me dices no funciona. Incluso hay muchas veces que los propios familiares inician, ¿no? Procesos de revisión terapéutica para poder catalizar el proceso, ¿sí? Porque muchas veces ven que vienen los pacientes designados, pero la situación es compartida en diferentes miembros de la familia y vamos equilibrando siempre el tratamiento con ellos. Venga, no sé si aquí me preguntan si la formación de momento es solo presencial y efectivamente de momento está así pensada, un poco con el objetivo de que sea más práctica, conocernos, que podáis ver un poco cómo funciona todo. A ver si encuentro más, si hay alguien que tenga alguna cosa. Por aquí. Bueno, pues en principio, por mi parte, si os parece bien, podemos ir cerrando. Agradecer de nuevo a todas las personas que habéis estado por aquí, agradecer a la entidad la posibilidad de darnos a conocer y os esperamos en el curso de expertos si os apetece y siempre dispuestos a poder clarificar y atenderos. Muy bien, pues muchas gracias, que tengáis muy buena tarde. Un saludo.